Bueno, buenos días, gente de Palermo. Mi nombre es Juliana Koenigsberg. Estuve en el encuentro latinoamericano del año pasado con mi proyecto personal que es Sketchbooks, sketchbookset.ar. Y hoy les quería traer algo distinto. En su momento había hablado sobre los distintos tipos de sketchbook, tanto los de estudio como los íntimos. Y hoy les quería traer los sketchbooks como nuevas herramientas pictóricas de nuestro siglo. Para esta instancia quería mostrarles un recorrido medio que cronológico sobre los sketchbook y por qué retomaron tanta importancia en la actualidad. En un principio podemos ver los sketchbooks de Leonardo da Vinci que marcaron una diferencia en poder comprender a este hombre y los procesos creativos que tenía dentro y cómo llegaba a sus conclusiones y a sus hallazgos y a sus grandes creaciones a través del proceso creativo, de la ilustración y de la documentación de los distintos procesos científicos que él tenía, como muchos de sus códices que podemos ver que datan de 1478. Como por ejemplo el códice Lannister, el Hammer y el Atlántico. Que yo considero que son sketchbooks del tipo de estudio porque tienen que ver con la expresión, tienen que ver con la creatividad a la hora de resolver una problemática que se encontraba en la realidad, por ende que tenía que ver con cómo él proyectaba la realidad o cómo él veía el mundo y cómo podía generar una innovación o una creación para poder cambiar ese mundo en el que él vivía. Después nos encontramos con uno de los sketchbooks de Rembrandt, que en la actualidad se exponen en conjunto con sus obras y que se utilizan en el recorrido de curandería en muchas de sus exposiciones en la actualidad. Después nos tenemos, por ejemplo, uno de los sketchbooks que también marcaron la diferencia, que para mí también tienen que ver con un tipo de estudio, tiene que ver con el sketchbook de Goya de 1774. Muchas de las obras expuestas en la actualidad tienen que ver con los dibujos y los sketches que tiene este cuadernillo, que tienen que ver como un tipo de documentación de la sociedad en la que él vivía y en todos aquellos puntos en los que se encontraba en desacuerdo con los distintos valores que estaban en la sociedad. Y también, retomando un poco el de Rembrandt, tiene que ver con la utilidad del sketchbook como una herramienta para poder llegar a la obra final. O sea, para este entonces y para los comienzos del sketchbook era simplemente una herramienta para uno poder alcanzar un objetivo pictórico o un objetivo de creación e innovación, como era en el caso de Leonardo da Vinci. Entonces nos encontramos con sketchbooks de este tipo, que lo llamó de estudio porque tienen que ver con una construcción y con una meta a un objetivo final, que era encontrar, por ejemplo, el ángulo perfecto de cómo se iban a posicionar los personajes que iban a involucrar la obra final a pedido que tenían estos artistas o las distintas materialidades que iban a utilizar. Y comenzó siendo el sketchbook como un libro de bocetos. Y este libro de bocetos incluía también la diagramación del cuadro, la logística, cómo iban a llevar a cabo sus proyectos, y era más que nada un lugar donde podían volcar esa idea y ese proceso creativo que de a poco empezó a tomar forma y empezó a involucrarse en lo que son los recorridos en las distintas exposiciones que podemos encontrar en la actualidad. Lo que me pregunto es por qué empezaron a tomar tanta fuerza los sketchbooks en las exposiciones. A mi parecer y en mi criterio tiene que ver porque tanto la psicología como la neurociencia avanzó un montón y se empezaron a poder explicar ciertas conductas o ciertos procesos creativos en los que en su momento se consideraba que para ser creativo uno tenía que estar un poco loco, que para ser un genio uno tenía que estar un poco loco o mínimo tener 1 o 2 trastornos. Entonces, cuando nosotros veíamos a estos grandes artistas, nos poníamos a pensar, ¿cómo hace esto? ¿Cómo puede alguien llegar a hacer esta cosa tan perfecta, tan casi divina, que tiene que ver con nada, algo tan perfecto como sería, por ejemplo, La Última Cena de Leonardo? Entonces,
el fandom, medio que el fanatismo y medio que estas ganas de aquellos de yo podré hacer esto, y la competitividad que empezó a generar en la industria del arte con la comercialización y todo, era como yo quiero hacer algo distintivo, cómo hizo esta persona para hacer esto tan distintivo, y la manera que encontraron de intentar alcanzar una respuesta era a través de estos sketchbooks, ¿no? De poder ver hoja por hoja de cómo llegó a este resultado final. En realidad los sketchbooks expresan hasta ahora una metodología de trabajo, y para eso era la función en su momento de los libros de artista, de los sketchbooks o libros de bocetos. Después apareció un poco más la curiosidad de, bueno, me encanta este artista, quiero conocerlo más, quiero entrar dentro de su cabeza, me interesa, quiero tener una idea de lo que hace y por qué hace lo que hace, qué es lo que lo motiva a su deseo, qué lo mueve y cómo puede llegar a expresar tanto de algo que me represente, ¿no? Y ahí encontramos que además del sketchbook de estudio que acompañaba estos descubrimientos, o estas grandes obras pensadas y planeadas, nos encontramos con sketchbooks de artistas que simplemente lo utilizaban para expresarse. Como por ejemplo el sketchbook de Van Gogh, que salió en una publicación a la venta en el 2016 recién. O sea que hace poco, pero bueno, ya desde las cartas de Van Gogh y anteriores publicaciones de Van Gogh, el suicidado por la sociedad, muchos nos empezamos a interesar desde el lado de la salud mental que lleva a este artista a tener cierta patología en la vista, que vea los colores de tal manera o cierta distorsión de la realidad. Al punto que ya en el 2016 recaudaron directamente todo lo que serían los bocetos, no solamente lo que son las cartas que le enviaba a su hermano, como por ejemplo la publicación de las cartas de Teo, sino también los bocetos de la construcción, desde la emoción a la obra final. Después aparecieron distintos sketchbooks que se acompañaron en una muestra. Yo tuve, por ejemplo, la gran chance de poder ir a una muestra de Edgon Schiele donde se acompañaba el sketchbook datado de 1904, y era muy... el sketchbook empezó a acompañar muy bien esta obra serial de estos distintos artistas por el hecho de que uno podía comprender un poco más, por ejemplo en el caso de Edgon Schiele, cómo estos cuerpos medio que deformes, de ángulos extraños, empezó a ser un objeto de estudio para él, y tomaba estos cuerpos y medio que los deformaba a propósito, ya teniendo en cuenta la anatomía. Entonces uno ve eso y entiende mejor en contexto lo que es la obra, ya que podemos ver qué sucedía en el contexto de su propia realización de la obra final. Tanto el sketchbook podemos ver una evolución cronológica tanto en los sketchbooks de Da Vinci, de Rembrandt y de Goya, a los sketchbooks de Edgon Schiele, Vincent Van Gogh, y ahora uno muy particular que marca mucho la diferencia del que vamos a hablar, de Alas Rotas, Frida Kahlo, que se ve como desde el sketchbook del tipo de estudio que quería representar el mundo y la sociedad y las maneras de realizar las distintas obras finales, nos encontramos con sketchbooks más del tipo íntimo que tienen que ver con lo que sucedía en el proceso creativo. Ya tomando a Friducha en Alas Rotas, que la publicación de Alas Rotas se hizo en 1995, podemos ver más el mundo interno de ella y el mundo emocional de ella. Entonces medio como que el sketchbook se empezó a popularizar desde el lado íntimo ya por lo que sería el fandom, digamos, el fanatismo hacia cierto artista y poder siquiera crear o representar o entenderlo un poco mejor para poder o reversionar una obra de él o inspirarnos a partir de él. Entonces, a partir de este siglo, los sketchbooks empezaron a tener un lugar en las librerías y un lugar en los museos que antes en su momento no estaban. ¿Qué pasa? Hoy en día no solamente está en las librerías los sketchbooks de Frida o de Goya o de Vincent, sino también los sketchbooks de distintos artistas contemporáneos, como por ejemplo Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. El último que salió fue del artista que hizo la tapa de Radiohead, que se llama Stanley Danwood, que es el que hace todo el proceso creativo de la parte artística, de cómo se comunica la banda Radiohead. Lo sacó hace poco, lo está vendiendo como si fuera una única pieza, así como una obra de arte sin reproducciones.
a un costo de $5.000 creo que era, o 5.000 euros, no recuerdo. Y también el de Mike Mignola, que es el creador de Hellboy, el ilustrador, sacó uno que se llama Las ilustraciones de cuarentena, Sketchbook of Quarantines, que es toda la composición y el desarrollo de los distintos personajes con el que él está habituado a realizar. Entonces, ¿qué sucede? O sea, el fandom o la admiración por estos artistas impulsó que los sketchbooks tengan un lugar en la actualidad tanto en los museos como en las librerías. Y muchos artistas actuales están vendiendo tanto como obra única o como reproducciones o masivas o de pocas copias sus propios sketchbooks. Entonces no podemos obviar que los sketchbooks en la actualidad están teniendo una marca muy fuerte. Nos estamos acoplando a distintos sketchbooks y esto está sucediendo en el mundo del arte. También creo que este énfasis en el sketchbook tiene que ver un poco con la diferencia entre lo digital y lo analógico. Y que es como que se intenta recuperar en un punto como estas técnicas olvidadas que no pueden ser representadas de manera digital, porque un sketchbook analógico es muy difícil poder representarlo porque pierde esa esencia. Y es casi que un diario íntimo en la actualidad. Entonces, creo que estaría bueno poder empezar a plantearnos el sketchbook como si fuera realmente un libro de artista, donde cada página tiene un porqué, tiene una construcción detrás y tiene que ver con aquel mundo interno del artista, y que hoy es una salida monetaria también, o sea, es algo que se está vendiendo y me gustaría poder charlar eso y comunicárselo a las personas, o sea, mostrarles esta cronología en el encuentro y decir, che, loco, se puede vender un sketchbook, realmente se puede vender un sketchbook. Es como la nueva obra pictórica del siglo actual. Así que un poco con esas cositas tiene que ver la presentación que me gustaría realizar en el encuentro de este año, ya teniendo un poco más de base de investigación y de estos antecedentes, para que la gente se anime a hacer sketchbooks y lo pueda ver como una obra pictórica completa, puesto que está teniendo esa tendencia. Así que espero que les guste esta información que les traigo. Soy fanática de los sketchbooks, así que tengo un largo recorrido como para informar, y también me gustaría poder presentar con imágenes. El año pasado no se pudo, no sé si en este año podrá suceder, pero quería hablar un poco de por qué nace el interés del sketchbook en este siglo, por qué se mantiene firme y con más fuerza todavía, y cómo es que se puede comercializar o cotizar un sketchbook para aquellos que estén interesados en la parte analógica del arte. Así que muchísimas gracias, esta fue mi ponencia y espero poder estar este año con ustedes. Hasta luego.